y todos los que se van a conectar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando virtualmente, los que están presentes. Damos la gracia a Dios porque estemos en este tiempo que todavía tenemos para disfrutar de este lugar en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir conforme a la palabra y quiero recalcar algo que dije el viernes. El día viernes el Señor nos dio una palabra que nos da a nosotros el entendimiento respecto a cómo posicionarnos en estos últimos días. Mucha gente todavía no entiende lo que realmente va a venir en este año. Deme un segundo. Mucha gente todavía no comprende la batalla que este año todavía vamos a enfrentar. Yo recibí un mensaje desde Europa que se están preparando para una invasión alienígena. Y la gente que escuchó el discurso se pusieron a reír y el que estaba dando el programa dijo que no era para reírse, que era una orden de gobierno para avisarle a la gente que estaban en esa convención. Así de que ya lo he venido hablando, mucha gente se ha reído de lo que yo he venido diciendo, pero en este punto no me importa así que se sigan riendo porque yo sé que lo que yo he venido hablando se ha venido cumpliendo sin ser profeta. Yo dije que este año iba a ser un año que la fe iba a ser probada y va a ser probada aún más. Yo dije que la mitad de este año iba a ser más fuerte y comenzó a la mitad de este año. Así de que vamos a mirar por qué Dios nos habló el viernes respecto a la importancia de saber que tú conozcas quién es tu Dios. Que tú tienes que estar seguro si realmente ese Dios que no ves, realmente crees en Él o no. O es solamente una intuición mental, emocional, o realmente hay una convicción interna de que ese Dios que no ve es real y verdadero. Esa convicción es la que nos va a llevar a nuestra eternidad, a una eternidad sin Dios o una eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque 2 semanas atrás el Señor nos habló de que este tiempo de prueba y de lucha es porque el Señor va a separar lo que son el trigo, la cizaña, los que van a producir uvas dulces o uvas amargas. ¿Por qué? Porque va a depender de la condición de nuestros corazones. Cuando Él exprima, ¿qué va a salir? Si va a salir amargura o va a salir dulzura. Si va a salir algo que le agrada a Él o algo que le va a desagradar a Él. Pero eso va a ser que es lo que nosotros hemos estado metiendo en el corazón, creyendo de que Él no se está dando cuenta, creyendo que nadie se está dando cuenta, pero Él lo va a hacer en privado y la manifestación se va a dejar ver en público, porque Él no lo va a humillar a uno en público, pero se va a dejar ver. Ahora, el día viernes el Señor nos habló respecto a cómo David confrontó a Goliat, que tiene que ver con las áreas de nuestra vida, gigantes que todavía nosotros tenemos que aprender a conquistar. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder ¿qué? Grandes cosechas. Entonces, nosotros podemos estar trabajando mucho por el Señor y por el Evangelio o por nuestra vida espiritual, pero por no tratar áreas que no queremos, que no la queremos reconocer, que la queremos ocultar, de eso lo hablamos el día viernes. ¿Qué es lo que sucede? De que cuando nosotros lo negamos, se van a apoderar más de nosotros. Nos va a ser como una trampa en la cual vamos a traer a caer. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esas pequeñas zorras van a echar a perder todo lo que hemos venido trabajando desde un principio, por no quererla tratar. Ahora,
Dios no es injusto, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si sembramos para justicia, cosecharemos justicia. Si sembramos con fe, vamos a sembrar para fe. Pero si sembramos en injusticia, en engaño, en hipocresía, ¿qué vamos a sembrar? A cosechar hipocresía, maldad, rechazo de parte de Él. Ahora, Dios no es malo, Él nos ama, pero cada uno es responsable de lo que va a sembrar y de lo que va a cosechar. Amén. Ahora, viendo de esa perspectiva, el Señor nos dio a entender que todo aquel que se dice ser hijo de Dios, pero que no tiene una convicción interna de dónde está parado, ¿cómo va a enfrentar a sus enemigos? ¿Con qué seguridad se le va a parar al gigante? Y eso es lo que mucha gente ahora están oyendo, diferentes tipos de prédicas y enseñanzas de todos lados. Tienen años en el evangelio y dicen: necesito que alguien ore por mí. Necesito que alguien me ayude contra la depresión que tengo. Necesito que alguien me ayude contra el estrés que ya no soporto. Ahora, ¿quién te dio a ti, a cada uno de los que estamos aquí oyendo? ¿Quién nos dio a nosotros el poder para tener dominio propio? El Señor nos dio a nosotros el poder. Ahora, si gente que está allá afuera, que no tiene el Espíritu de Dios, pueden tomar dominio propio sobre ciertas circunstancias, ¿por qué más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios? El problema es que hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero que toma las cosas superficial, como algo solamente mental, como ir a un servicio, ya cumplí, ya me fui, y se olvidan de que esta palabra es real y verdadera. Por esta palabra es que el mundo se sostiene, porque esta palabra se hizo carne, y esa carne está sentada allá en el trono, pero también por el Espíritu vive en nosotros. Entonces tenemos esta palabra adentro de nosotros por el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Si decimos que Cristo está en nosotros, entonces ¿qué estoy diciendo? Que la palabra, ¿a dónde está? En nosotros. Entonces, cuando usted pelea sus batallas contra sus gigantes que tiene que pelear, contra sus osos y sus leones en su casa, en su privacidad, ¿con qué usted pelea? ¿Con sus propias fuerzas? ¿Con su propia astucia? ¿O con la palabra que usted tiene que agarrarse de él? Entonces usted va a entender que muchas de las batallas, mejor dicho, todas las batallas, no las vamos a ganar nuestra propia fuerza, no en nuestra inteligencia. Es en su palabra que me empodera para poder para poder disfrutar de la victoria. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué? Porque el día viernes, el contexto de todo era que si tú no entiendes de que tienes victoria sobre la muerte, entonces si no lo entiendes, estás frito. Estás frito con todo lo que se mueve afuera. Si no entiendes que si no tienes victoria sobre la muerte y no estás plenamente seguro que la muerte está debajo de tus pies, muchos me van a decir que eso es imposible. Muchos me van a cuestionar, especialmente los ministros, que son los que deberían estar enseñando esto. ¿Desde dónde tú peleas? ¿Desde dónde tú peleas? Tú tienes que aprender a pelear desde la victoria, no por la victoria. Porque si peleas por la victoria, estás diciendo que Cristo no venció. Pero como Cristo ya venció, entonces tú que estás, Él está en ti, tú vas a pelear desde la victoria de Él, que ya te pertenece. No por la victoria
que tú crees que porque estás peleando en asuntos legales, en asuntos de sanidad, en asuntos de cualquier ámbito social en la vida, que tú dices, no, es que necesito la victoria. No, es que tú no has entendido dónde estás parada. Cuando tú dimensiones en realmente desde dónde estás parada y que la victoria ya es tuya, entonces vas a poder entrar y poseer lo que te pertenece. Tu batalla será diferente. Tu confrontamiento será diferente. Tu declaración será diferente. Cada quien tiene que conquistar sus propios leones, su propio oso, sus propios gigantes. ¿Por qué? Porque a David Dios lo preparó con león y con oso para poder enfrentar después con esa seguridad al gigante. Él dice, yo agarraba al león y al oso y con mis manos le quebraba la quijada. Lo mismo yo haré con este. ¿Por qué? Porque él tenía una práctica de quien él confiaba. Que la fuerza no venía de él, la fuerza venía del Dios que estaba sobre él. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios tenía un pacto con él. Cuando digo, ¿quién es este incircunciso? Lo que quiso decir, este hombre no tiene un pacto. Nosotros sí tenemos un pacto. Si usted no sabe qué pacto tiene con Dios, usted va a vivir una vida cristiana miserable. Y lo tengo que decir directo. Porque aquí no venimos a sobar espalda para que usted se vaya tranquilo. Aquí es confrontar para ver nuestra realidad. ¿Sí me explico? Porque lo más duro es negar nuestra realidad. Entonces, alguien te los tiene que decir de frente. Amén. Ahora, no voy a ir a redundar de todo lo que hablé el viernes. Sí que vamos a ir de una vez más profundo en este día de lo que hablé el viernes. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos aquí a ver una declaración objetiva con una mente de propiedad. ¿Y cuál es la palabra? Que tú tienes que pelear desde tu victoria y no por la victoria. Esta es una declaración objetiva con una mente de propiedad. Así que mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Mire lo que dice. Lo voy a leer en el contexto de la Biblia de la América. Y después lo voy a leer literal como lo dice del hebreo al español. Pero a Dios, gracias. En otra versión dice, pero le damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve lo que dice ahí que nos da la victoria? La palabra nos da no es en algo futuro. Es algo ya hecho. Pero donde dice nos da, está hablando de una acción del que lo está oyendo. ¿Sí me explico? En otras palabras, dice que en Cristo, dice, le damos gracias a Dios quien el Padre, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos está diciendo que nos dará, sino que nos da. ¿Por qué? Desde el momento en que yo entiendo que ya es mío y tomo la acción de poseerla. ¿Sí me explico? No voy a pelear por la victoria. La victoria ya está, pero yo la tengo que poner en acción. Ahora la voy a leer desde el hebreo al español. Perdón, desde el griego al español. Y dice, pero damos a Dios gracias que nos ha dado la conquista victoriosa del Señor de nosotros, Jesucristo.
Lo voy a volver a leer en la Biblia de la América y usted va a mirar de la manera de conjugar las palabras. A veces las oímos y no hace, ¿cómo le puedo decir? No hace un clic. Amén, no se amalgama en nuestro pensamiento. Pero cuando lo ponemos en la estructura, como lo dice del griego al español, nos da a entender un poco mejor. Escuchen lo que dice. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos leído tantas veces que no le ponemos mente a la estructura de la declaración. Dice, le damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Del griego al español dice, pero a Dios damos gracias que nos ha dado la conquista victoriosa del Señor de nosotros, Jesucristo. Ahora se lo voy a poner en el español con las palabras en griego. La palabra nos ha dado viene de una palabra en griega que quiere decir didomi. Didomi significa se nos ha confiado, se nos ha concedido, se nos ha entregado, se nos ha constituido. La palabra Jesús significa Salvador o nuestra salvación, y la palabra Cristo significa el ungido. Ahora lo voy a leer en ese término. Escuche, lo voy a leer en ese término. Pero a Dios le damos gracias que nos ha confiado, que nos ha concedido, que nos ha entregado, que nos ha constituido la conquista victoriosa del Señor de nosotros, el Salvador ungido. ¿Está entendiendo quién fue el que conquistó? ¿Quién fue el que ya venció? Y que nosotros en esa victoria es que nosotros peleamos. No por la victoria, sino desde esa victoria. Y por eso usted tiene derecho de echar fuera el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad, el espíritu de miseria, el espíritu de pobreza y todos los obstáculos que el enemigo traiga para tenerlo en deudas financieras, emocional o espiritual. Usted tiene la autoridad de echar fuera la muerte prematura. ¿Sabe usted que el diablo mata aún a creyentes que se dejan vencer y los corta antes de tiempo? Esos son muertes prematuras. O usted va a dejar porque le dijeron en el hospital que su hijo tiene tal y se va a morir. Si a usted le han dado la autoridad. Yo no sé por qué el cuerpo de Cristo ha estado dormido tanto tiempo. Y yo sé de quién es la culpa. La culpa en parte, en gran parte, son de los que están detrás de los púlpitos. Porque son los que deberían de entrenar al pueblo. Pero la otra parte son las del pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que ama a Dios, el Señor enviará de su espíritu. Y el espíritu te guiará a toda verdad si amas la palabra. Él te va a guiar a toda verdad. Entonces, una parte la tenemos nosotros, los que estamos detrás de los púlpitos, y otra parte la tienen los que están oyendo la palabra. Si la cree o no la cree, si actúa o es pasivo. Ahora, vemos aquí entonces que 1 Corintios 15:57, donde dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En el original dice, pero a Dios le damos las gracias que nos ha dado, confiado, concedido, entregado, constituido la conquista victoriosa del Señor de nosotros, el Salvador ungido. ¿Ve que toma otro nivel? Si usted lo lee de esa manera. Ahora, la palabra conquista victoriosa viene de una palabra griega que significa nikos, N-I-K-O-S, nikos. La victoria victoriosa, la conquista victoriosa significa nikos, que significa triunfo total, conquista victoriosa. La victoria total. Esto lo vamos a mirar un poquito más adelante. Ahora, quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer versículo 4. Se pretende que después de esta enseñanza tú salgas equipado para conquistar todo aquello donde el enemigo cree que le pertenece. Lo que hoy vas a oír es un equipamiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la Escritura: porque todo, dice todo o algunas cosas. ¿Y todo qué significa en griego? Todo es todo. No importa en qué idioma esté escrito. La palabra todo es todo. No deja nada fuera. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué vence? ¿Están aquí? ¿A qué lo vence el que es nacido de Dios? El mundo. ¿Y qué es el mundo? Es todo donde tú vives. Involucra todo. Desde tu respirar y todo lo que está a tu alrededor y lo que está en tu mano. Todo. Involucra sanidad, involucra tu condición física, tu familia, tu propiedad, tu casa, todo lo que tú dominas, administras, todo, desde tu cabello hasta la planta de tus pies, todo, tus hijos, tus nietos, tu carro, tu propiedad, tu ropa, todo, tu alimento, todo. El que es nacido de Dios vence ¿qué? Todo lo que está en el mundo. Y si este mundo involucra mi trabajo, mi carrera, la institución a donde yo voy o donde yo recibo, todo. Si hay un problema legal, si hay un problema de migración, si hay un problema de salud, con las aseguranzas, lo que sea, todo. El que es nacido de Dios vence ¿qué? Todo lo que está ¿dónde? En este mundo. Así que si me viene a decir que estás derrotado y que el diablo te trae de arrastrada por toda la carretera, entonces quiere decir que tú no has entendido
Primero, que no has entendido en qué lugar has nacido. Dos, no has entendido la victoria que tienes. Gente que todavía no tiene identidad de su lugar de nacimiento. Porque te lo voy a explicar aquí. Si dice la Biblia que todo el que es nacido de Dios, ahora, ¿cuántos de los que están oyendo pueden testificar ahorita en las redes sociales y los que estamos aquí? ¿Cuántos podemos testificar que si hemos nacido de Dios, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Y el reino de los cielos es temporal o es eterno? ¿Y qué es lo temporal? Este mundo. Entonces, pero hay gente que está viviendo este mundo como que fuera una eternidad. Y consideran lo de Dios algo temporal. El que es nacido de Dios vence. ¿Por qué? Porque no eres de este mundo. Tu ciudadanía está allá, pero se te da una autoridad desde ahora para ejercerla ahora. Me estoy adelantando para que entiendan, pero damos la gracia a Dios que nos ha dado, nos ha confiado, nos ha concedido, nos ha entregado, nos ha constituido la conquista victoriosa de nuestro Señor, de nosotros, el Salvador ungido. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cuál es la llave que vence al mundo? ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra declaración de quiénes somos. ¿A quién pertenecemos? Nuestra fe. Entonces, si tu fe está diluida, si tu fe está débil, si tu fe está en un fundamento que no es el verdadero, ¿por qué entonces vienen doctrinas de error? ¿Por qué el diablo trae espíritu de engaño? ¿Por qué hay un falso Espíritu Santo moviéndose dentro de las iglesias? ¿Por qué hay falsos maestros dentro de la iglesia? Si tu fe no está en el verdadero reino de los cielos y estás en un falso reino, pretendiendo que está en el verdadero, pero estás en unas doctrinas falsas, siguiendo un falso Cristo y un falso evangelio. ¿No dice la Escritura que hay un falso evangelio? ¿No dice la Biblia que hay un falso Mesías? Y que también viene otro espíritu que pretende ser el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente habrá dentro del cuerpo de Cristo que están yendo detrás de un evangelio falso? Y para que sea falso, quiere decir que es una imitación genuina. ¿O no? Porque sí, porque la palabra falso quiere decir que aparenta ser genuino. Porque es una imitación. Cuando usted va a comprar un bolso, una ropa de marca, la gente que sabe de verdad lo genuino sabrá que lo que usted lleva es una imitación o no. El que sabe lo que es genuino. Igual la gente de los bancos que tocan los nuevos billetes con el tacto saben cuando es un billete falso, aunque a la vista se mire igualito. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre reconocer lo falso y lo genuino? ¿Qué es? Si el del banco es tocar el tacto, uno y del otro, ¿qué es la diferencia? La experiencia y el ojo entrenado. Entonces el entrenamiento es parte de reconocer
si en dónde estás parado. Sin entrenamiento no vas a poder reconocer entre lo verdadero y lo falso. Por eso leímos la semana pasada, pero Él es el que nos capacita. El problema es que hay muchos que huyen de las pruebas. Huyen de que sean exprimidos para sacar el verdadero jugo. Primera de Juan 5:4 nos da la apertura del conocimiento fundamental de que nuestra victoria ya está hecho. ¿Y cuál es el fundamento básico? Nuestra fe. Nuestra fe es el fundamento principal y básico para saber si estamos en la victoria o no. Pero si nuestra fe está corrupta, diluida, distorsionada, entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es mi victoria? ¿Por qué Dios nos viene hablando de la manera como nos habla? Porque nos está preparando para algo muy grande que viene. Ahora, usted tiene que tener un entendimiento en progresión de vencedor. Escuche, vamos a leer versículos que van en una progresión de una mente vencedora. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29. Y todo para hablar de lo que el Señor habló el viernes. El viernes David era una introducción de cómo es que nosotros tenemos que ejercer la guerra espiritual, nuestra pelea contra nosotros, nuestra área, el enemigo y las circunstancias que hay en el mundo, y cómo confrontar nuestro gigante, saber de dónde estoy parado y quién soy en Él. Y reconocer quién es Él. Pero el tema del viernes no era eso. El tema del viernes era que si tú no sabes que la muerte está debajo de tus pies, todavía estamos crudos, estamos tiernos. Estamos párvulos todavía. Porque si tú no puedes entender que la muerte está debajo de tus pies, donde tú estás con esa seguridad que tú sabes, que Él sabe, que tú ya sabes que está debajo de tus pies, entonces nunca vas a caminar en victoria. Vas a caminar a medias. Dios quiere afirmar lo del viernes hoy. Así que vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y mire lo que dice el versículo 11. Y lo vamos a leer desde la perspectiva de la posición de victoria. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. Satanás no tiene ni un solo territorio que sea de él.
todo es robado, todo es invadido de manera ilegal. Se lo voy a volver a leer el versículo, porque este versículo usted lo va a tener que entender bien para saber quién es tu Dios. Dice: tuya es, oh Señor, la grandeza. Escuche cada letra, porque cada declaración tiene un poder. Tuya, oh Señor, es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos, no cielo, cielos, y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Si usted no entiende que eso te pertenece, perdóname, pero usted va a vivir una vida de creyente aquí en la tierra miserable. Porque usted le está concediendo al otro lo que ya no es por derecho propio. Nunca fue de él. Vaya conmigo a Salmos 44. Salmos 44. Mire lo que dice Salmos 44. Versículo 3 al verso 7. Y vamos a mirar acá una declaración de quién es el Dios que servimos, pero que tiene que ver con tu acción, de que tú no eres un espectador, tú no eres un admirador, tú eres un participante. Dice la Biblia: pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, o la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios. Tú mandas victorias a Jacob. En su Biblia dice Israel. ¿Sabe que si dice Israel está mal traducida? Ahorita le voy a decir por qué. Manda victoria a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre hollaremos, pisotearemos a los que contra nosotros se levantan. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. ¿Están ahí? ¿Qué está hablando el Señor acá? De que tienes tú y yo siempre depender de Él, por Él y por medio de Él, y nunca creer que somos nosotros y por nuestra astucia y nuestra habilidad. No porque yo me levante madrugada toda la mañana a orar, es por eso que yo gano victoria. No es porque el Señor me dio a mí el privilegio de dar la palabra por ser maestro, es que yo tengo la victoria. No, es porque Él se le complació ponerme aquí. Y si gano victoria, es porque yo he entendido que es de Él. Yo solamente tomo lo que es mío. ¿Sí me explico? Pero al final todo es a Él, la gloria, todo es para Él. ¿Por qué? Porque en el primer momento que David se les comenzó a subir los humos a la cabeza, murieron miles en Israel.
El Señor tuvo que tratar con David y hacerle ver: David, te saliste de donde siempre has estado. Has sido conforme a mi corazón, pero esta vez te saliste. Quisiste censar al pueblo y hacerte creer que eras grande como los demás reyes, cuando tú eres mi rey, porque agradas a mi corazón, no a nadie más. Cuando David entendió que su arrogancia estaba haciendo que miles murieran, fue cuando él dijo: Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y Dios hizo que levantara un altar en la propiedad de otra persona, donde el ángel estaba parado para matar a más gente en Israel. La palabra aquí donde dice, mire que aquí donde dice, verso 4: tú eres mi rey, oh Dios, porque tú mandas victorias a Jacob. ¿Sabe que en el original hebreo no dice Israel? ¿Sabe que en el original dice Jacob? ¿Y sabe cuál es la diferencia entre Jacob y por qué a veces dice Israel? Porque cuando menciona a Jacob, está hablando del el hombre individual, el imperfecto, el tramposo, aquel que tenía que ser tratado por Dios, aquel que le tocaron aquí para que cogiera, para que no confiara en su habilidad. Entonces, cuando la Biblia habla, porque tú mandas victoria a Jacob, está hablando de la persona como individuo. Pero cuando menciona Israel, es como la nación. Una cosa el individuo y otra cosa como nación, que involucra más personas. Entonces aquí dice: porque tú mandas victoria a Jacob. Hasta que tú no entiendas como individuo en dónde estás parado, los demás no van a poder gozar de la victoria a la cual tú influencias. ¿Están entendiendo? ¿Quiénes son los que dependen de ti? Tu linaje. Dios santo. Vamos a ir ahora un poquito más profundo. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Mire lo que dice, y aquí vamos a ir aún más profundo. 1 de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ir al versículo 51. Mire lo que dice el versículo. Léalo. Y léalo bien. Mire lo que dice el versículo. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó su espada. No la de David, porque David no llevaba espada. Era la espada del mismo enemigo. La sacó de la vaina y lo mató. Dice, cortándole la cabeza. Cortándole la cabeza. Y aquí donde entramos a una revelación más profunda. ¿Están listos? No están acá. Aquí hay dos palabras en el griego, en el hebreo, perdón. Dice, y le cortó la cabeza.
El que entienda esta revelación que voy a dar ahora, que es un código de guerra, para dimensionarte a otro nivel de victoria. La palabra cortar. Cortar la cabeza son dos palabras. La palabra cortó viene de la palabra hebrea karat, con K, K-A-R-A-T, karat. Karat significa, ¿se acuerda cuando Dios hizo un pacto con Abraham? Y que Abraham se cayó dormido esperando de que Dios estuviera listo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Que Abraham cayera dormido. Porque Dios no iba a permitir que Abraham hiciera el pacto porque era un hombre débil. Y él hizo el pacto por él y por Abraham. Y dice que él cortó por la mitad los cadáveres del sacrificio, los animales que iban. Y que dice que los cortó, los separó y caminó en medio, dando a entender de que él reconocía el pacto que estaban haciendo entre él y Abraham. Y él lo selló. Esa palabra cortar significa separar los miembros de la víctima. Pero se lo voy a decir literal como lo dice. La palabra cortó viene del hebreo karat, que significa consumir, hacer una alianza, convenio, pacto, pasar entre los pedazos. Entonces, aquí hay algo sobrenatural. El por qué David le fue y le cortó la cabeza y le separó las dos partes. Pero ¿qué hizo David a cortarlo? Rompió un pacto, rompió un convenio, rompió una alianza que había entre el Nefelín y la potestad de la maldad que controlaban los filisteos. Karat significa acabar, amputar, arrebatar, borrar y desaparecer. Eso significa literal victoria conquistada. Wow. Karat. Ahora viene la otra parte. Cabeza. Dice, le cortó la cabeza. La palabra cabeza viene de la palabra Rosh. R-O-S-H. Rosh. Y Rosh significa lugar, tiempo, rango, gobierno, mando, jefe, príncipe y soberano. Pero a la misma vez está hablando de que todo esto influencia tropas. Entonces, cuando David le corta la cabeza al gigante, él está rompiendo una alianza, un convenio, un pacto, donde él amputa, borra, desaparece. ¿Qué va a desaparecer? El lugar, el tiempo, el rango, el gobierno, el mando, el principado y la soberanía que está sobre las tropas del enemigo. ¿Usted cree que usted está solamente siendo entrenado para solo salvar almas? Hay una guerra contra principados y potestades. Y si no sabes hacer guerra contra principados y potestades, ¿cómo vas a conquistar tu barrio? ¿Cómo vas a conquistar brujos y hechiceros que tienen
demonios, ángeles caídos, sirviéndole a ellos, o más bien los brujos son sirvientes, aunque no lo sepan. ¿Entiende por qué David le cortó la cabeza? Esto no es algo solo una historia. Ahora, para poder dimensionarnos, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15 otra vez. Primera de Corintios, capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Primera de Corintios, capítulo 15, 25 y 26. Dice la Escritura: pues Él debe de reinar. Cuando dice Él, está hablando de Cristo. Porque Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido o destruido, ¿quién es? La muerte. Pero yo te voy a dar aquí una revelación. Dice que el último enemigo que será abolido, borrado de la faz de la tierra, es la muerte. Eso no quiere decir que la muerte tiene dominio. Escuche lo que le estoy diciendo, escúcheme. No dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, sin que se diera cuenta, Él venció la muerte. Primero venció el pecado con la muerte. Y en su resurrección venció la muerte, porque la muerte no lo pudo retenerlo. Entonces, el que venció la muerte tiene dominio sobre la muerte. En otras palabras, el vencedor posee todo lo que el otro perdió. ¿Me explico? Entonces, cuando Cristo resucita, Él es el que venció la muerte. Y la Escritura dice más adelante, que lo vamos a leer, que ahora Cristo tiene la llave ¿de qué? Del Hades y de la muerte. Él es el que tiene la llave. Y que en Romano dice de que Él es Señor de los vivos y de los muertos. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre ¿quién? Sobre Cristo. Y si nosotros estamos con Cristo, entonces la muerte ya no tiene poder sobre ¿quién? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Y dice la Biblia que nosotros en Cristo ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido justificados. Que ahora el pecado ya no se enseñorea. Por eso Pablo dice: considérense muertos al pecado para que vivan para Cristo. ¿Por qué? Porque es algo que te tiene que entrar aquí, desde la realidad espiritual ahora en Cristo. Porque mientras no te caiga el 20, no vas a poder caminar en victoria, aunque ya es tuya. Es como que anduvieras allá afuera, durmiendo en las calles, desconociendo que hay en el banco una cuenta de $1 millón a nombre tuyo. Igualito, por desconocer lo que no sabes.
Ahora, ¿por qué dice la Biblia que el último enemigo que será borrado de la faz de la tierra será la muerte? Si Jesús ya lo venció. No dice la Escritura, escuche, y versículos que no escribí aquí. No dice la Escritura que la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué no dice hasta Cristo? Porque hasta que vino la ley, la gente dejó de ir directamente al infierno. Los que obedecían la ley iban al seno de Abraham. Ya lo expliqué, no voy a tomar ese tema. Ahora, vamos entonces a mirar por qué la muerte va a ser el último que va a ser borrado de la faz de la tierra. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, ya estamos allí, ¿no? En el versículo 55, verso 55. Dice, lo vamos a leer del verso 54. Dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley. Pero no dice la Biblia que ahora en Cristo nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, porque por la gracia hemos sido salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, para que toda la gloria sea para Él. Entonces, por la fe es que nuestros pecados han sido borrados y hemos sido hechos nuevas criaturas, que aunque estemos en este cuerpo de pecado, pero ya no somos de este mundo, porque ahora somos de la ciudadanía del reino de los cielos. Mientras no entienda esa transición, vas a batallar con el pecado. No. Sé que para la mente natural es incomprensible lo que estoy hablando, porque la Biblia dice que delante de sus ojos somos sus hijos, amados, justos, santos y sin pecado. Pero ¿sabe quiénes son los responsables que la iglesia esté caminando en un doble estándar? Los falsos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, que no han tenido en realidad un verdadero encuentro con el Dios verdadero. Que muchos se han vendido al evangelio, o han vendido el evangelio al comercio de almas. Esos son siervos de Satanás. A mí no me importa que digan de que ellos fueron pastores, que hablaron en lengua y que ganaron. Si ellos vendieron el evangelio por dinero, ellos ya están desechados por Dios. Díganme ustedes, ¿hace Dios excepción de personas, sí o no? No. Si le quitó a Sansón el Espíritu Santo y se fue y sin darse cuenta, se lo quitó a Saúl, y que la Biblia dice: ustedes hicieron enojar mi Santo Espíritu,
por cuanto no consultaron con mi espíritu. ¿Cuánto más ahora que Juan dice, Pablo dice, cuánto más nosotros que somos rama silvestre injertado en la vid verdadera? Que no se te suba a lo sumo, dice Pablo. No te sientas tan arrogante, porque si a las ramas naturales los cortó y los echó al fuego, ¿cuánto más a ti que no eres natural? Wow. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos, estamos viendo en versículos progresivos por qué la muerte será abolida de último. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Mire lo que dice la escritura. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, o sea, se hizo hombre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Quién es? El diablo. Entonces, cuando Cristo vence a la muerte, ¿a quién venció? Al diablo. Por eso dice la escritura que la bestia del anticristo, que va a hacer que el anticristo surja de las naciones, tiene una herida en la cabeza. No fue profetizado por Dios a Eva, y habrá una guerra entre tu simiente y su simiente. Dice, tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. ¿Por qué? Porque no lo va a poder retener, ni por pecado ni por muerte, porque él venció el pecado y resucitó, porque él es la vida. El diablo se metió con la persona equivocada. ¿Están leyendo lo que dice aquí? Según de Timoteo 1:10. Si usted no ha leído Biblia, aquí va a entender dónde están los libros de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice la escritura, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. No, usted va a tener que profundizarse en estos versículos si usted quiere caminar en victoria. Por medio del evangelio es que viene la inmortalidad. Wow. Y la vida. Porque el evangelio señala a Jesucristo. ¿Están entendiendo los versículos o lo están leyendo solamente por leerlo? Cuando llegue a la casa, medítelo, léalo. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien abolió la muerte
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Entonces, ¿por qué hay un falso evangelio? Para que no te des cuenta de la inmortalidad y de la vida eterna. Porque el falso evangelio te va a mostrar un Cristo religioso. Un evangelio que tú tienes que hacer todo el esfuerzo para agradarlo a Él. Un evangelio que sin ayuno, que sin retiro, que sin cilicio no puedes agradar a Dios. Y la Biblia dice que todo es trapo de inmundicia a las obras humanas. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es confiar en quién es Él, pero en ti, por su palabra. Vaya conmigo a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Dice la escritura en Apocalipsis 1:18. Y el que vive y estuve muerto, he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte y del Hades. ¿Quién es el que tiene la llave de la muerte y del infierno? Es Jesucristo. Amén. Ahora, después que el Señor termine de gobernar 1000 años sobre la tierra, Satanás va a estar 1000 años, esos 1000 años encadenado en el abismo. Será suelto. Y la Biblia dice que va a reunir como la arena del mar otra vez gente que ha estado viendo por 1000 años a Jesucristo. Y va a haber un odio contra Él. Porque vienen de un linaje que no quiere soltar el pecado. Porque Satanás va a estar amarrado. Entonces, dígame entonces, ¿por qué el pecado domina? ¿Es porque el diablo está detrás del pecado? Si la Biblia dice que el diablo va a estar atado 1000 años, ¿por qué va a haber tanto pecado aun cuando Cristo está gobernando con vara de hierro? Que dice que cuando Satanás sea soltado, saldrá a engañar y reunirá un ejército como la arena del mar. ¿Por qué? Entonces, ¿el pecado tiene que ver con Satanás? No. Inició con él, pero después ya no tiene que ver nada con él. Tiene que ver ahora con nosotros y nuestra rebeldía. Depende del alma a quien decide dejar que gobierne. O la naturaleza caída o la naturaleza en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que los 1000 años de reinado de Cristo es lo que va a hacer que el pecado llegue hasta lo máximo en el cuerpo humano sin el diablo? Sin el diablo. Sin influencia de brujos, de hechiceros, de demonios. Porque Cristo va a estar gobernando, sino que va a haber ahora del corazón del hombre y de la raíz que hay adentro del hombre. No dice la escritura, del corazón salen los 13 pecados que Satanás sembró en el hombre. Del corazón del hombre sale asesinato, esto y esto y esto. Y menciona las 13 raíces de pecados.
Ahora, después del milenio y después de la gran batalla de Gog y Magog, que allí será Gog y Magog, porque Gog y Magog no es el Armagedón. Yo no sé esta gente con tanto estudio de doctorado y que dicen que Gog y Magog es ahorita. Dios santo, yo no sé dónde tiene metido la cabeza. Ahora, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice la Escritura para que nadie los confunda, porque yo estoy cansado de oír gente que sigue este ministerio y que todavía comparten cosas de estos tales ministros que hablan de que Gog y Magog es ahora, después de la gran tribulación. Lea la Escritura y lo vamos a leer bien. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Y de ahí nos vamos al 13 y 14. No voy a leer todo, en su casa lo lee. Dice la Escritura: cuando los mil años se cumplan. ¿Dice 1000 años o no? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. ¿A quién? ¿A quién? No, ¿quiénes son las naciones? Gog y Magog. ¿No dice que Gog y Magog es después de los 1000 años? Yo no sé la gente por qué se deja embaucar por estos tales ministros cuando la Escritura es tan clara. Igual cuando dicen que Eva tuvo sexo con la serpiente y por eso de ahí viene Caín. Dios santo, ellos tienen metido la cabeza en el inodoro. Porque la Escritura dice que cuando fueron expulsados del jardín del Edén, Adán conoció sexualmente a su mujer y tuvo a Caín. ¿Cómo vienen a decirme de que Eva tuvo sexo con la serpiente y por eso nació Caín? Cuando la Biblia dice bien literal en Génesis capítulo 4, y después que fueron echados del jardín, Adán conoció a su mujer Eva y tuvo a Caín, su primer hijo. En la caída. Y me vienen a decir de una gran revelación divina de que Eva tuvo una relación con la serpiente y que de ahí vienen los reptilianos. Y hay gente que estaban en esta iglesia y lo creen porque lo oyeron. Mire lo que dice: y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog. ¿Lo dice en su Biblia o no? Entonces no me venga a decir después que si yo oigo que alguien me manda que Gog y Magog es antes después de la tribulación, lo voy a borrar de mis contactos de Facebook. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de ellos será como la arena del mar. Ahora vaya conmigo al verso 13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados según sus obras. Y mire lo que dice el verso 14. La muerte y el Hades fueron arrojados ¿a dónde? ¿A dónde? Al lago de fuego. Por eso dice en Primera de Corintios
de que el último enemigo que será abolido será la muerte. Porque el aguijón de la muerte, ¿qué es? Dios santo, ya lo dije aquí y no me lo saben decir. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado, gracias hermana. El pecado. Entonces, ¿por qué la muerte va a ser el último en ser echado? Porque todavía el pecado, después de los 1000 años, está todavía vigente. Por eso es que la muerte será el último en ser echado en el lago de fuego. Ay, ay, ay. ¿Entendieron ahora por qué dice Pablo que el último enemigo que será vencido? Pero la muerte ya está vencida. Pero para nosotros los hijos de Dios, pero para el mundo todavía es vigente. Ahora, en nosotros se tiene que cumplir que del polvo fuimos tomados, al polvo regresamos, ¿sí o no? Pero ¿quién dio esa sentencia? ¿Quién la dio? El Padre. Y Cristo no vino a abolir la palabra del Padre. Vino a darnos la promesa que si estamos en Él, aunque al polvo regresamos, del polvo seremos resucitados. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí no morirá. Dice, no verá la muerte. ¿Por qué? Porque ya no iremos al infierno, sino que iremos al paraíso. Porque en Cristo Él pagó por nosotros. Entonces la victoria sobre la muerte en Cristo ya la tenemos. Por eso ningún que se dice ser hijo de Dios le tiene que tener miedo a la muerte. Porque Pablo dice, la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque al morir a este mundo, más rápido estoy en su presencia. Ahora vamos a ir a lo que el Señor me dio el viernes. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 3. Ya lo debe de saber a dónde voy. 1 de Corintios capítulo 3. El Señor quiere que usted y yo entendamos en dónde estamos parados. Porque si tú no tienes conciencia de que la muerte está debajo de tus pies, si tú no tienes conciencia, ¿cómo vas a enfrentar la batalla final del anticristo y de todo lo que el Satanás y el anticristo va a soltar sobre la tierra? Y que la iglesia tiene que confrontar una parte de esa lucha antes que se vaya, porque seremos probados. ¿Quién es quién? ¿Quién es valiente? ¿Quién es cobarde? ¿Quién ama esta vida? ¿O quién prefiere dar la vida por Cristo? 1 Corintios capítulo 3 versículos 23 y 24. Perdón, 22 y 23. No hay 24. 1 Corintios 3, 22 y 23. Ya sea Pablo, Apolos y Cefas. Ahí hay un código que ahorita no le puedo decir. A Pablo, Apolo y Cefas. Dice, ya sea Pablo, Apolos y Cefas, o el mundo, o la vida. ¿Qué sigue después de la vida? La muerte. Si tú no tienes todavía un entendimiento
entendimiento de que todo lo que hay en el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es tuyo. No por nuestra linda cara, es porque estamos en Él y Él en nosotros. Esa es la herencia que tenemos de estar en Cristo. Pero tengo que tener una mente de propiedad, una mente objetiva. Yo tengo que saber a quién pertenezco, de dónde soy. Si tú no tienes entendimiento que la muerte está debajo de tus pies, hay algo que todavía te hace falta. Porque mucha gente dirá, oh sí, yo soy el amo. ¿Sabes que cuando y termino con esto? Cuando yo tenía un mes de haber venido a Los Ángeles, California, un mes, tenía apenas 18 años. Mi hermano mayor, por un dilema con su esposa, me dijo, te tienes que ir de la casa. Yo no conocía ni el barrio donde yo vivía, pero ya había identificado una iglesia a la cual yo había asistido en Guatemala. Aquí había una misión que se estaba levantando. Y yo me acuerdo que yo iba caminando para el lugar donde ellos se movieron. Y yo iba caminando en esa dirección y yo miraba los rascacielos del centro de Los Ángeles. Caminando sobre todo lo que es el Boulevard Beverly. Y yo viendo, miraba los grandes edificios de noche. Y el Señor me habló y me dijo, ¿ves todo lo que ves? ¿Miras esos edificios? Mira para todos lados. Yo miraba para todos lados. Y el Señor me dijo, Ernesto, todo es tuyo. Todo te pertenece. Solo que este no es el momento. No es el tiempo. Pero ya es tuyo. Pero cuando Él me dijo era porque yo todavía no tenía un entendimiento. Pero que después, cuando el Señor venga por 1000 años, Él dice nos dará ciudades y naciones para gobernar. Pero ya es nuestro. ¿No dice la Biblia? Y las naciones es herencia de los justos. No. Que el Señor nos arranque la mentalidad totalmente que todavía nos detiene. Tenemos que sobrepasar esta mente carnal, porque si no, nunca vamos a caminar en victoria. Siempre vamos a andar mendigando por bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy vengo delante de tu presencia, dándote toda la gloria y la honra. Padre, yo he dado tu palabra como tú me la habías dado el viernes, para que este pueblo entienda el por qué la muerte está debajo de nuestros pies. Que la muerte ya no tiene poder sobre el cuerpo de Cristo, pero que el cuerpo de Cristo ha sido atrapado por falso evangelio, por doctrina de error, por un falso Cristo y un falso Espíritu Santo que se mueve a través de la mística cabala masónica judía. No han entendido el pueblo todavía el no mezclarse con el movimiento mesiánico judío que todavía abraza a los rabinos de la cabala. Todavía no entienden el peligro de abrazar las costumbres judaicas. Oh Señor,
Perdónanos. Perdónanos, Señor, por no entender tu palabra a propiedad. Por no tener una verdadera realidad objetiva de quiénes somos en Cristo. Perdónanos por presumir que conocemos tu palabra, pero no estamos caminando en la realidad de tu palabra. Oh Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por pretender ser hijo de Dios, pero todavía dudar de tu palabra. Se le cree más al diablo, se le tiene temor al diablo. Sucumben ante el miedo, ante la enfermedad, ante las amenazas de las tinieblas, porque todavía no han entendido quiénes son. No tienen idea todavía de qué nacionalidad son. No tienen todavía una identidad de reino. Oh Señor, todavía le tienen miedo al diablo, a los demonios. No pueden tomar autoridad, Señor, sobre los espíritus de miedo, de temor, de opresión, de presión, del estrés, de suicidio, de enfermedad. Cuando ya todo lo sometiste. Señor, tu palabra dice que tú exhibiste en público y en vergüenza a los principados y potestades de las tinieblas. Exhibiste en público que Satanás no es nada, no es nadie, que él es solamente un ángel caído, rebelde, que ya está sentenciado a muerte eterna. ¿Cómo es posible que todavía haya, Señor, gente que le tiene miedo al brujo, al hechicero, que le creen más a este diablo, a este ángel caído, que tu propio pueblo, que no han entendido, Señor, el caminar en tu palabra, en creer en tu palabra, en manifestarse desde tu palabra, en pelear desde la victoria que tú ya nos has dado, la conquista victoriosa que tú ya obtuviste por nosotros. Padre, perdónanos. Perdónanos. Límpianos de toda maldad. Límpianos de toda iniquidad. Límpianos de toda transgresión. Límpianos de todo pecado de nuestra boca. De los pecados, Señor, del alma. Perdónanos por no poner nuestra mirada en ti. Por enfocarnos solamente en lo nuestro, en las cosas triviales, en las cosas, Señor, de este mundo, a las cosas, Señor, fatuas de la vida. Todo pasará. El cielo, la tierra, familia, amistades, todo pasará. Mas tu palabra no pasará. Naciones pasarán, linajes pasarán, pueblos, familia pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Bendito eres, Señor. Terminamos con este canto en el nombre de Jesús. Un solo canto. Gracias, Señor. Haz llover sobre este lugar, Sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven, quiero más de ti. Haz rebosar mi copa, estás en ti. Tu
tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque todo es tuyo, todo te pertenece. Tu lluvia está sanando, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia sobre mí, lluvia cae hoy sobre mí, lluvia cae sobre ese lugar, sobre lluvia cae hoy sobre mí. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esta palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy la gloria y la honra, Padre, porque tú, Señor, has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Padre, te doy las gracias por este día, por este momento, por habernos ministrado desde, Señor, la alabanza y la adoración. Padre, te doy las gracias por tener misericordia y compasión de nosotros, por hacernos entender quiénes somos en ti. Te doy la gloria y la honra por aquellos que tienen, Señor, oídos para oír, que tomarán, Señor, esta enseñanza para dimensionarse a otros niveles y para que ellos puedan, Señor, poseer su territorio y echar fuera los invasores, Padre, que le han robado su herencia y los que les pertenece. Que ellos podrán abrir las raquias donde están todas las riquezas que les pertenece y hacer que se manifieste aquí en la tierra.
Padre, te damos las gracias porque tú eres nuestro Shafat, nuestro juez divino. Hoy declaramos la ley de la remuneración, oh Señor, de todos los que nos pertenece en Cristo Jesús. Padre, te doy las gracias. Bendigo a este pueblo, su entrar, su salir, y acostar y levantar. Declaro que van 2 ángeles, Señor, delante de ellos, destruyendo toda emboscada y toda trampa del enemigo. Padre, porque tú avergüenzas a Satanás y a todos sus súbditos cada día en nuestra vida, porque te complace que caminemos en la seguridad de quienes somos en Cristo. Gracias, Señor. Y todos dicen amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que el Señor me los proteja en el nombre de Jesús.